Continuamos con el precandidato presidencial independiente en las elecciones primarias. Andrés Caleca nos estaba describiendo el momento en que lanzaba su precandidatura en el interior de nuestro país. Siente que muchas veces cuando se habla de Venezuela tenemos una mirada, o desde el gobierno y quizás muchos líderes de la oposición, una mirada sobre Caracas. Bueno, toda la historia de Venezuela ha sido así, el eje centro-norte Se nos costero, ¿no? olvida, dígame, el estado Sucre, que nuestro compañero el camarógrafo está regresando de allá, o sea que la situación cada vez mientras más Muy lejos. grave, muy grave. En toda la Parecen frontera estados occidental, olvidados, toda la así frontera se sienten. occidental, toda la frontera oriental, el sur del país. Mira, cuando se habla del arco minero y que se ha convertido en un escenario de mafias, de bandas criminales, de sindicatos del crimen, la gente piensa así, pues bueno, está bien, pero eso es allá en Guayana, muy lejos. Cuando tú ves el mapa de Venezuela en kilómetros cuadrados, eso es casi la mitad del territorio nacional. Casi la mitad del territorio nacional en donde el Estado Nacional, valga la redundancia, se ha retirado, ya no tiene autoridad allí. Allí mandan las mafias, las bandas criminales. Llegando yo a Guayana había ocurrido una tragedia gigantesca con unos mineros en una mina ilegal. Sí. No hay Estado que proteja, no hay Estado que impida el paso de las medidas ilegales. Por cierto, la respuesta del gobierno era insólito, ¿no? La respuesta era algo así, bueno, ¿y quién los mandó a meterse en esa mina? La irresponsabilidad y la indolencia de esta gente no tiene nombre. Bueno, yo quise demostrar con eso que tenemos la firme intención de reconocer lo que está pasando en la Venezuela profunda, porque por más mal que estemos nosotros en Caracas, Rosa, estamos en una burbuja. Por más mal que estemos, los ciudadanos de las zonas caraqueñas más abandonadas y más difíciles están mejor que los ciudadanos del interior del país, que son muchísimos, son millones de nosotros también. Y tienes que darle una salida, porque la salida de Venezuela no solo que requiere una gran mayoría, sino que tiene que ser para la mayoría, no puede ser la salida para un grupito, que es lo que ha hecho esta gente. Esta gente lanzó 2 golpes de Estado sangrientos para tomar el poder, para después tomarlo por la vía electoral, para destruir al país. Eso es lo que queremos nosotros. Y ahora, y el otro sector de la oposición que también buscaba era un cambio de gobierno de forma abrupta. También eso genera pues No, esas claro, indecisiones eso y son ese rechazo de la lo que gente hablábamos, el también. desconcierto estratégico, cuando la oposición democrática debería haber sido siempre constitucional, pacífica y electoral. De hecho, las únicas victorias que ha tenido la oposición a lo Han largo de sido por estos esa vía. 23 años han sido electorales. Todo lo demás han sido fracasos Las otras vías gigantescos. han causado pues No un solo muertes fraude y desastres y corrupción incluso en algunos casos, sino desesperanza. decepción y más desesperanza en la gente. Exacto, porque fíjate, hablamos del problema de la diáspora, 7,5 millones de venezolanos y creciendo. Eso es culpa del gobierno, no hay ninguna duda, pero también una culpa de nosotros, de la oposición venezolana, que somos los responsables de generar una esperanza y no la hemos generado. Para eso he lanzado yo mi candidatura. Si yo no puedo inspirar al país en su propia fuerza para salir de esto, no vale la pena este esfuerzo. Bueno, y así usted me da culpa en nombre de la oposición, cuando Bueno, nos ha del comentado cual, incluso que usted pues ha porque, llevado esa vía electoral, pero otros de los porque yo soy parte de la precandidatos, oposición, con claro, sus pero errores y sus otros de los defectos. precandidatos, muchas veces la gente dice, bueno, pero no aceptan, no hay un momento en el que acepten, me cometí este error, nos equivocamos con estas vías rápidas que causaron decepción y entendimos ahora que la vía es electoral. Muchas veces no se le explica a la gente qué pasó, sencillamente un día le dicen, la vía es vete ya, y pues a los meses ahora están en un proceso electoral. Entonces la gente necesita como La gente necesita comprender y por explicaciones. ser, la gente necesita entender. Y la gente reconoce que tú te puedes haber equivocado. Y respeta que tú le digas, mire, me equivoqué y ahora planteo por estas razones esta salida. Eso te lo acepta la gente. La gente lo que no te acepta es que te hagas el loco. Y por eso yo hace más de un año decidí bajar al país a decirle, nos equivocamos. Por cierto, yo en lo personal nunca me equivoqué. Yo nunca he llamado la atención, al contrario. Claro, usted además trabajó en el CNE Mi y frase activa ha sido, los demócratas votamos en cualquier circunstancia, aún en las peores y sobre todo en las peores. Porque si tú vives en Noruega y no vas a votar, bueno, en Noruega no le pasa nada por eso. Pero en una situación como esta, no votar es abandonar la lucha. Así de sencillo, entregar lo que le ha pasado al gobierno, solos en el ring, el peor gobierno de la historia y tiene 23 años en el poder. El peor gobierno de la historia de Venezuela. Pudiéramos pasarnos el resto de la noche explicando y comparando cifras. La cifra de la corrupción, por ejemplo. Yo creía que el corrupto más grande de la historia de Venezuela había sido Guzmán Blanco.
Cuando tú llevas a términos corrientes lo que dicen que Guzmán Blanco se robó, eso no es lo único que se ha robado ningún alcalde chavista. El robo que han hecho aquí es gigantesco. El presidente de la República ha reconocido ante el país que le robaron 33.000 millones de dólares. Claro, son cifras que ¿Tú te generan imaginas? aún más Eso decepción es en lo la que- población que está allí comiendo Esa algunos de la cantidad basura. es lo que necesita Venezuela para recuperar su industria petrolera, imagínate tú. Se la robaron al señor Maduro y el tipo no se dio cuenta. Y lo dice abiertamente, señor, por lo menos renuncie y diga, mire, me robaron esto y yo no supe. No, con aquella tranquilidad. ¿Entiendes? Bueno, hay que inspirar al país. El Aunque país decía tiene que estaba que reconocer... decepcionado, que lo habían traicionado. Sí, que lo habían traicionado. Hay que inspirar al país. Mira, la gente tiene el poder para cambiar. Y el poder para cambiar es una mayoría social y política capaz de generar una avalancha electoral en el año 2024, incapaz de ser desconocida por nadie. Porque no habrá, mira, frente a una victoria de 2, 3 millones de votos, primero no hay fraude posible, de ninguna naturaleza, pero segundo no hay ninguna posibilidad de desconocer ese triunfo. Pero además esa gran mayoría la van a necesitar para gobernar, porque quien reciba el país en 2025, que aspiro ser yo, ojalá lo sea. Y cómo además, ¿cuál es esa estrategia para vencer a los otros contrincantes? Porque hemos visto en las encuestas María Corina Machado muy arriba, igual Benjamín Rauseo, que también se considera independiente como usted. Sí, y no hay ninguna estrategia para vencerlo, hay una estrategia para difundir mi mensaje. Okay. Porque esta no es una campaña en contra, acuérdate que es una campaña de unidad, empezamos el programa por allí. No es una campaña electoral. En una campaña electoral a Maduro hay que vencerlo, hay que derrotarlo, hay que confrontarlo con las miserias del país y con sus propias miserias. Este no es el caso. Esta es una campaña... Suscriben entre ustedes un pacto de no agresión. Debería suscribirse, no existe hasta ahora firmado, ¿no? Pero debería existir. Yo por lo menos a mí no se ha propuesto, Mujer y Ciudadanía ha hecho una propuesta a los candidatos. No me oirán jamás criticar a un candidato, personalmente, de la oposición venezolana. Yo podré criticar un programa, podré criticar una actitud, un debate de ideas, un debate de argumentos. ideas, y sobre todo expondré mis argumentos. Pero no tiene sentido una lucha cainita, ese es uno de los problemas que hemos tenido. La lucha cainita entre sectores de la oposición venezolana, eso hay que superarlo. Si no, no podremos superar al país. Bueno, tenemos que despedirnos, lamentablemente. Quisiera su mensaje final. Bueno, a propósito, hacíamos en el primer bloque la mención que se ha hecho viral las declaraciones de Donald Trump sobre los recursos petroleros de Venezuela. Quisiera también su comentario antes de irnos. Bueno, Donald Trump es un bocazas, ¿no? Absolutamente. Yo no sé si está claro él mismo de lo que dijo. No estoy seguro que él mismo sepa lo que dijo. En todo caso, dijo una barbaridad. Mira, lo cierto es que Venezuela en este momento, primero destruyó la industria petrolera. Después lo que produce, que las cifras andan por alrededor de los 800.000 barriles al día, recibimos una ínfima parte. Lo vendemos en las peores circunstancias. La mayoría lo debemos. Por ejemplo, Trump dice ahí en esa declaración que le estamos pagando al dictador Maduro por el petróleo. Mentira. Chevron se está llevando el petróleo sin pagar. Chevron se está cobrando una deuda. Está cobrando una deuda. Nadie le está pagando ni medio de los Estados Unidos. Fíjate que Trump es que es un gran ignorante. La distorsión, ¿no? También de la realidad. Claro. Con fines de campaña. Es un gran ignorante. Su problema es las elecciones de Florida y ahora sus problemas federales, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que el petróleo es la gran oportunidad que tiene Venezuela para recuperarse rápidamente. Pero tiene que hacerlo rápido porque en 30 años el petróleo ya no será lo que es. Así es, dicen incluso que esta es la última oportunidad estratégica o esa ventana importante que tiene hoy Venezuela para tratar de obtener ingresos a través de nuestros recursos energéticos. Ojalá sea aprovechado en algún momento. El tema de las sanciones pues también está sobre la mesa y las negociaciones y el diálogo. Así es. Que se ha especulado que podrían regresar. Bueno, sobre eso hablaremos luego en otra edición de Argumentos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Y gracias a ustedes por estar en sintonía. Les recordamos que también pueden encontrar este programa en nuestro canal de YouTube, Argumentos GB. Salimos en vivo a las 5 de la tarde y nuestra repetición a las 11 de la noche porque a veces nos interrumpen algunos mensajes. Bueno, nos despedimos. Será hasta la próxima oportunidad.